personas que han llegado, que se han unido a la presentación después de las 3:05 que iniciamos. Entonces, volvemos, estamos hablando de los objetivos de la resolución 45515 de agosto 5 del 2022, que actualiza el Registro Nacional de Despachos de Carga y que tiene como objetivos primordiales actualización del manual de usuario, ampliar fuentes de información y mejoras al sistema, incluyendo toda la normatividad que ya venía existiendo y de lo cual el Ministerio ha estado haciendo capacitaciones. Hablábamos del ámbito de aplicación, empresas habilitadas, generadores de carga y propietarios, poseedores o tenedores y unos actores opcionales en toda la cadena logística. Ahora, en estos factores opcionales se me olvidó mencionarles que también la DIAN, la UIAF, la UGPP son actores que ya están solicitando información al Registro Nacional de Despachos de Carga. Entonces, toda la información del transporte terrestre de cargas se va a ir consolidando cada día más en una única plataforma. Y entonces, hablábamos de los cambios importantísimos de la resolución, que es el registro de viajes urbanos y urbanos de puerto, que tiene plazo en puerto julio de 2023 para hacer el cambio de la plataforma que se venía utilizando y que en últimas también actualiza en línea la plataforma Insight, que es a partir de la cual están gestionando las citas en puerto. El registro de urbanos, mandatorio para todas las empresas a partir de agosto de 2023. ¿Sí? El reporte al RNS de la factura electrónica, que ya la vamos a ver muy en detalle, que también es mandatorio, es decir, a partir del 5 de agosto, y ya lo vamos a ver en detalle, es obligatorio reportar la factura electrónica al Registro Nacional de Despachos de Carga. Y el registro de los tiempos logísticos, que es una de las tantas funcionalidades que ya está implementada, pero que, como les indicaba, lo traigo a colación porque estos tiempos la Superintendencia de Puertos y Transporte le está poniendo el ojo para ver si las empresas los están reportando bien, si simplemente son fechas que estamos colocando por colocar o si efectivamente le estamos contando al ministerio cuáles son realmente los tiempos logísticos, es decir, qué pacté con el generador de la carga y qué fue lo que realmente se desarrolló. Y con esta información pues también pretenden darle un poco más de alcance y actualización al CICETAC. Y hablábamos también de la política cero papel del ministerio. Ahora, respecto al registro de contratación directa, sí existe plazo hasta febrero del 2024. ¿Para qué? Para que todos esos proveedores, entonces el señor que saca el ganado de Aguachica en su propio camión, tiene plazo hasta febrero de 2024 para empezar también a contarle al RNDC que esa mercancía está siendo transportada por un particular. Para poder soportar estos manifiestos y además algunos ya se habían implementado, sin embargo, pues ya el ministerio los compila dentro de la norma. Además del manifiesto y de la remesa general que veníamos usando, todos teníamos problemas con las cargas consolidadas y con el paqueteo sobre todo. Entonces el ministerio abre ya la posibilidad de que tengamos diferentes tipos de manifiestos y diferentes tipos de remesas. Hablamos del manifiesto general, que es el que todos conocemos. También se implementó el manifiesto de varios viajes en el día. Y este manifiesto es para aquellas operaciones donde el mismo vehículo hace varios viajes en el mismo día. Hay algunas operaciones, por ejemplo, de hidrocarburos, que son en pozos cercanos y que el carro puede hacer 5 o 6 viajes en el mismo día, mismo origen, mismo destino y retorno. Entonces se le puede generar al vehículo un solo manifiesto para ese día. Existe el manifiesto multiparada, que es para aquellos viajes que conocemos de paqueteo o de reguero, donde el vehículo tiene que realizar paradas en diferentes sitios y sobre ellos pues podemos cargar mercancía consolidada. Y viajes de ida y regreso para aquellas operaciones que vienen con retorno, donde el vehículo, ejemplo, hace un viaje Bogotá-Cartagena y devuelve el contenedor, es un ejemplo, o una carga de retorno, el vehículo lleva mercancía, devuelve canastillas, entonces esos viajes de ida y regreso también se pueden reportar.
Y en los tipos de remesas nace la remesa de mercancía consolidada, que es altamente importante. ¿Por qué? Porque para aquellas empresas que hacen operación de paqueteo, veníamos reportando con anterioridad todas las remesas hacia el RNDC, o por lo menos las más grandes, porque el ministerio no recibe remesas por debajo de 100 kilos. Con esta modalidad, lo que busca el ministerio es facilitar la vida a las empresas de transporte, y entonces la operación de paqueteo se facilita al registrar las remesas de paqueteo en una sola remesa. Entonces, esto es chévere porque si el vehículo va a Bogotá-Bucaramanga con un paqueteo y el vehículo descarga en El Socorro, descarga en San Gil, descarga en Barbosa, entonces la empresa de transporte va a hacer una única remesa por cada parada. Entonces va a ser una remesa Bogotá-Barbosa, una remesa Bogotá-San Gil, una remesa Bogotá-Socorro. Y el generador de la carga en esas remesas es la propia empresa de transporte, de tal forma que esto no nos va a afectar la facturación electrónica. Si no se implementa de esa manera, se va a ver afectado el proceso y ya vamos a mirar por qué. Y también se implementa la remesa para indicarle al RNDC si lo que estoy cargando son cargas generales o si estoy cargando un contenedor lleno o estoy cargando un contenedor vacío. El ministerio con esto también espera poder ver cómo está el movimiento de la mercancía respecto a los contenedores. Ahora, los registros por parte de las empresas de transporte ya los conocemos. Está el registro de la remesa, el registro de citas en el caso de los puertos, el manifiesto de carga, que puede tener un cumplido inicial. En este tema del cumplido inicial, pues recordemos que la resolución 377 establecía un plazo de 72 horas para los cumplidos y luego se implementó el cumplido inicial. ¿Qué es ese cumplido inicial? Pues yo puedo, cuando el vehículo llega a su destino, colocarle la llegada y es como un cumplido parcial. Le estoy diciendo, venga, ya llegó, le digo al ministerio, y eso nos extiende un poco más los tiempos de reporte, hacia el RNDC y nos amplían un poquito el margen de los cumplidos, los plazos, ¿no? Ahorita realmente los plazos los tienen en 7 días y si uno hace el cumplido inicial de la remesa, esos tiempos se extienden hasta 20 días. Sin embargo, el ministerio cada día está cerrando más esa posibilidad. También las anulaciones están reguladas. Luego viene el cumplido final y aquí es donde registramos los tiempos logísticos y aquí es donde el ministerio está haciendo el control del 20% de los manifiestos no cumplidos. Es decir, el ministerio está estableciendo restricciones y no permite generar código RNDC y el QR si la empresa de transporte tiene más del 20% de los manifiestos no cumplidos. Entonces, esto es importante porque pues nosotros sabemos en nuestras operaciones que los conductores se demoran con los documentos, se demoran con los papeles, y es una pregunta que se le ha hecho muchas veces al ministerio, y la respuesta del ministerio es optimicen su operación, pero eso no va a cambiar, por el contrario, va a ir disminuyendo. Y por último, pues, ¿qué hago? Facturo. Y esa factura se le tiene que contar al ministerio a través de la plataforma del RNDC. ¿Sí? Ahora, todas estas operaciones tienen validaciones con quién se conecta en línea con el RUND. Entonces, ya el RNDC valida de manera directa los registros que se encuentran en el RUN para los vehículos, repuesto a peso, a tipo, a configuración. También está validando las licencias de los conductores. El RNDC también está en línea con el SISCOM. Entonces, si yo estoy haciendo una remesa que estoy colocándole un producto catalogado como mercancía peligrosa, esa remesa
solamente puede ser transportada por un vehículo cuyo conductor tenga sus cursos vigentes y registrados debidamente en el SISCOM. Si no está, el RNS no le genera código de autorización. Y eso, ¿cómo lo están manejando? Dependiendo del producto. Entonces, también es importante tener en cuenta eso. Muchas veces nos presentan certificados que quizás no están en el SISCOM o ya están vencidos y aparentemente los tenemos en físico de manera correcta. Si la información no está debidamente registrada en el SISCOM, pues efectivamente el manifiesto no va a obtener código RNDC. Y también está haciendo interfaz con el INVIAS y con el CISETAC para el tema de los costos eficientes. Algunas rutas, las que están intervenidas, y a propósito de intervención, recordemos que está por ahí un proyecto de ley en este momento en borrador que plantea intervenir ciertas rutas, teniendo en cuenta que el ministerio argumenta que el 36% de los viajes registrados en dichas rutas están por debajo de la tarifa CISETAC y pues van a ser intervenidas según el proyecto de ley. También los rangos de anulación, en este punto es importante conocerlos. El ministerio también está estableciendo restricciones para anular los despachos. Entonces, y tiene unas restricciones por rangos de cantidad de manifiesto, es decir, empresas grandes y empresas pequeñas. Una empresa que haga más de 2.000 manifiestos electrónicos al mes solamente puede anular el 10%. Una empresa que haga menos de 50 manifiestos electrónicos en el mes puede anular hasta el 50%. Pero aquí viene un problema. Una empresa que esté iniciando operaciones o que por algún motivo, que ahorita en pandemia se vio mucho, haga poquitos manifiestos. Esa empresa hace 2 manifiestos, ¿cuánto puede anular? 1. ¿Sí? Entonces, así está funcionando el RNDC y es importante también que lo tengamos en cuenta. ¿Para qué? Para evitar que nuestra empresa se bloquee. Y por parte de los generadores de carga, existen 4 posibilidades de carga de información. ¿A qué se les obliga a ellos? A registrar el valor del flete. Las empresas de transporte registran los valores pagados a los transportadores y los generadores de carga están obligados a registrar el valor que le pagan a las empresas de transporte por concepto de flete. Ahora, ¿qué exige el ministerio? Primero, que las remesas estén cumplidas en el Registro Nacional de Despachos de Carga para poder que el generador aplique el valor de flete. Y el generador pues tiene varios métodos. Puede entrar a una pantalla remesa por remesa, puede hacerlo basado en lista de precios. Esto para las empresas que tienen ya pactados precios por empresa y por ruta, de valor por tonelada o valor por kilo, pueden cargar listas de precios y de esa manera pueden registrar el valor del flete. También tienen interfaces web para algunas empresas que lo hagan o también lo pueden hacer en carga masivo. Y la opción que el ministerio está fortaleciendo es la de facturación electrónica, que le va a facilitar la vida a los generadores de carga. Entonces, ¿qué sucede? Que los generadores de carga le van a empezar a exigir a las empresas de transporte que carguen la facturación electrónica. ¿Sí? Para que la carguen en su momento. Ahora bien, aquí empiezan ya las cosas a las que le debemos poner mucha atención como empresas de transporte y aquí empieza ya, se sale un poquito del área de operaciones y las áreas financieras, las áreas contables y de cartera empiezan a tomar más relevancia dentro de la operación y empiezan a tener mucha más sinergia en el proceso. Entonces, ¿qué sucede? El ministerio estableció 5 días hábiles por omisión para generar la factura y cargarla al RNDC. Y entonces aquí preguntarán, no, venga, pero ¿cómo así, César? Si es que yo tengo pactado con mis clientes pago a 30, 60, 90 días, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago? Entonces esas condiciones de facturación pactadas con el generador de la carga, dicho generador debe alimentarlas en la plataforma del RNDC. Entonces, la empresa de transporte A le otorgó cupo de crédito a una empresa generadora de carga G
y le dio 30 días. Entonces, G, que es el generador de la carga, debe entrar a la plataforma del Ministerio de Transporte y decirle que la empresa de transporte A tiene pactados 30 días. Si eso no se hace, pues el ministerio va a tomar 5 días para la facturación. Y a partir de las remesas que se empiecen a hacer el 5 de agosto a las 00 horas, a partir de ahí el ministerio va a empezar a ejercer control de cuáles remesas no tienen factura. Entonces, si el generador de la carga registró 30 días, pues el ministerio va a esperar 30 días hábiles. La norma dice hábiles. Va a esperar 30 días hábiles para empezar a hacer control. Si el generador de la carga no lo registra, reitero, son solo 5 días hábiles. Si pasados esos 5 días la factura electrónica de venta no está cargada en el RNDC, va a suceder lo mismo que cuando anulo de más, va a suceder lo mismo que cuando no cumplo. La empresa de transporte se va a bloquear y no va a permitir la expedición del QR y del código de autorización. Y esto no quiere decir que esas facturas electrónicas tengan que ser aprobadas por el generador de la carga como un acuse de la DIAN. No, son dos procesos completamente independientes. El proceso establecido por la DIAN es el de la DIAN y el del RNDC va por su lado. Ahora bien, algunas empresas es posible que los generadores de carga las estén requiriendo. ¿Por qué? Porque el ministerio les está diciendo, señores, la normatividad les exige a ustedes cargar los fletes de las remesas desde el año 2013. Entonces, por favor, pónganse al día y empiecen a cargar. Entonces, ¿qué van a hacer las empresas generadoras de carga? Empezar a pedirle a los empresas de transporte que les entreguen la información requerida para ellos poder hacer la tarea y cumplir ante el RNDC. Pues ellos también están siendo objeto de investigación por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Bueno, ahora bien, hablemos de el proceso de facturación electrónica. En la resolución 012 del 9 de febrero del 2021, la DIAN cambió el anexo técnico y nace el anexo técnico de factura de venta 1.8. En ese anexo técnico, la DIAN implementó un nuevo código que es el código 12. Esto normalmente no lo vemos. El operador tecnológico le vendió a la empresa de transporte una plataforma o la empresa de transporte tiene software propio para registrar ante el RNS, ante la DIAN, la factura electrónica de venta, el documento soporte, la nómina electrónica y demás. Y nosotros nos conformamos con saber de que esto está pasando y que funciona bonito. Pues resulta que nace con este anexo técnico la factura de venta tipo de operación transporte. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los operadores tecnológicos deben enviar la factura tipo 12 con los campos requeridos para que el XML devuelto por la DIAN sea validado por el RNDC y ya vamos a mirar qué es eso. Entonces, a partir del 5 de agosto, todas las facturas que expida una empresa de transporte deben ser tipo 12. Tipo 12, si son de transporte. Si no son tipo 12, pues el RNDC no las va a recibir y vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque si el RNDC no nos las recibe, pues no vamos a poder subir la factura correspondiente a una remesa, y si no vamos a poder subir la factura correspondiente a una remesa, pues el RNDC nos va a bloquear para expedir manifiestos electrónicos de carga y se cierra el ciclo. Entonces, por eso es tan importante este tema. Y como les digo, agosto, estamos a 3 meses. Ahora, ¿qué pasa con esa factura tipo 12? Esa factura tipo 12 tiene unos campos importantes dentro de la conformación de la factura electrónica. Y también establecieron códigos. ¿Códigos para qué? Para que nosotros separemos en la factura electrónica
la remesa de transporte y los servicios adicionales al transporte. Entonces, yo hago una factura y si yo al cliente le estoy facturando un servicio de transporte y le estoy facturando un servicio de escolta, entonces el servicio de escolta va como código 0 y la remesa como código 1 y los dos conforman el total de la factura. Ahora, aquí es importante y aquí lo tenemos consignado en la presentación, que se tenga especial énfasis en que estos datos deben ir muy bien relacionados para que la factura efectivamente pueda llegar al RNDC. Ahora, ¿qué más tiene la factura? Una lista de valores que pide. Entonces, cuando yo hago la factura electrónica de venta, el ministerio me va a pedir el número de radicado de la remesa entregado por el RNDC. Debe ir amarrado a la factura. Es decir, yo no voy a poder facturar adecuadamente si la remesa no ha impactado en el RNDC. Lo que quiere decir que yo ya no puedo facturar remesas antes de ser despachadas. En algunos casos, algunos generadores de carga exigen esa operación por control de sus finanzas, pero eso ya no se va a poder. Y ahí es donde hay que empezar a hablar con los generadores de carga, porque es normativo que la factura lleve el número de radicado de la remesa ante el RNDC. Además, el número interno de la empresa de transporte y el valor del flete. Básicamente son esos dos campos que nos pide. Y aquí hay un punto muy importante. Los servicios que sean objeto del transporte como tal deben ir sumados al valor de la remesa. Entonces, el ministerio, ¿qué dice? Venga, un stand-by hace parte del servicio de transporte, súmelo al valor de la remesa y va como tipo 1. Un montacarga va como tipo 0. Ya eso son cosas que en otro espacio podremos estar ampliando. Y acá, en la presentación que les vamos a dejar a manera de resumen, entonces está el explicado de qué pide la remesa, el número de radicado, el número de la remesa, y también nos pide la cantidad transportada y la unidad de medida. Entonces, miren lo importante aquí. Resulta que yo hice una remesa y la cumplí. La remesa va por 4.500 kilos, ¿cierto? Y cuando yo hago la factura, el cliente me dice, no, venga, pero es que encontré una merma y necesito que me facture 4.400, si no, no le pago. Ah, pero la remesa dice 4.500. Entonces debemos saber que si hay esa inconsistencia, la factura electrónica no la va a recibir el RNDC. Va a decir que los datos no coinciden. Entonces aquí empiezan también temas de organización a nivel de la empresa de transporte para tener los procesos muy alineados. El proceso de cumplido debe estar perfectamente alineado con el proceso de facturación. Y también tiene la posibilidad de registrar una orden de compra, que es pues el número de radicado, el shipment, el load, el número de orden de servicio, como se quiera que se llame, que el generador de carga registra. Ahora, como notas adicionales a este proceso, ¿qué podemos tener acá? Pues realmente el proceso de facturación electrónica sí efectivamente optimiza el proceso de facturación. ¿Por qué? Porque de una u otra manera lo estandariza. Hoy en las empresas de transporte, si hay algo por lo que se sufra, es por la diversidad de formas que el mismo generador de la carga impone para recibir las facturas. No es que si usted no me la envía de esta manera, no se la recibo. Si no me la coloca de esta manera, no se la recibo. Y aquí hay algo importante. Miren este segundo ítem. Todas las facturas deben ir detalladas. El RNDC no recibe facturas con una sola línea. Entonces, hay clientes a los cuales yo les voy a facturar 80 remesas. Y los clientes dicen, no, no, no.
a mí me factura una sola línea que diga servicios de transporte del mes de febrero de 2023 correspondientes a 80 servicios. Y me le coloca ahí el flete, 25 millones y punto, una sola línea. Si no, no le recibo la factura. Eso pasa hoy en todas las empresas de transporte. Pues ahí vamos a tener que decirle al generador de la carga que lo siento, que esa factura con línea unitaria más un anexo en Excel que me exige que venga, entrégueme la relación de las remesas por aparte, pero en la factura no las quiero ver, pues ya no se va a poder hacer. Todas las facturas deben ir detalladas. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de la factura electrónica debe ir el número de radicado del RNS de cada una de las remesas para que la información se cruce. Si no, incumple el generador, incumple la empresa de transporte. Ahora, los servicios adicionales, pues ya lo hablábamos, el RNS no los tiene en cuenta, pero debo registrarlos en la remesa y deben ir como tipo 0. Ya lo dijimos, los datos de la factura deben corresponder a los datos registrados en el cumplido. Los datos registrados en la factura van a ser confrontados contra el CICETAC. Algunas empresas de transporte han hecho esas preguntas. Y efectivamente la respuesta es sí, porque parte de lo que quiere el ministerio es ver quién es el que está incumpliendo con las relaciones económicas, si es que el generador de la carga está pagando muy barato, si es que la empresa de transporte se está quedando con mucha utilidad y no está pagándole al transportador lo requerido. Entonces, efectivamente, los datos de la factura electrónica van a ser cruzados contra CICETAC. Y los conceptos adicionales que hacen parte de los tiempos logísticos, como el stand-by, como ya lo decía ahorita, se deben sumar al valor de la remesa. Entonces, ustedes deben tener cuidado o se debe ser muy objetivo en el registro de la información y capacitar al personal operativo, sobre todo al personal de cumplidos, para que sepa cómo registrar y cuándo registrar, y al mismo tiempo que parametricen adecuadamente sus sistemas de información para que la labor del empleado se optimice. En últimas, para eso es la tecnología. ¿Sí? Hablamos, de hecho, hablamos de transformación digital. Y pues realmente la transformación digital no es solamente venga, cambio el software y ya, no. La transformación digital va mucho más allá y arranca por las personas. Tenemos que incentivar a las personas, concientizarlas, explicarles, empoderarlas, capacitarlas para que vayan alineadas a los procesos y a la tecnología. Y efectivamente ahí sí podemos conseguir una verdadera transformación digital. Ya lo dijimos, a partir del 5, todas las facturas electrónicas deben ser tipo 12 para que la empresa no se bloquee. Debe llevar todos los datos, registro del RNS, cantidades, valores, ¿sí? Y aquí también viene un tema, aquí coloqué una pequeña observación. Los valores a pagar de las remesas que están registrados en la factura deben ser superiores a los valores de los manifiestos que las incluyen. No se aceptan rutas a pérdida. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos operaciones de compensación en algunas empresas, donde una ruta va a pérdida, otra ruta va con muy buena utilidad. Entonces, en una ruta no gano, en otra ruta sí gano y compenso. Resulta que ahí hay que darle manejo, porque en el ministerio esas facturas lo más seguro es que no pasen. El ministerio va a decir, venga, el manifiesto de carga que transporta esa remesa vale 1.800.000 y usted me dice que el cliente le pagó 1.700.000. Usted no me diga que usted está trabajando a pérdida y no le recibo la factura. Y aquí una última nota en este proceso, que la contabilidad, y esto ya viene para las empresas, pues para las áreas financieras sobre todo, y la dejo ahí como informativo porque hay empresas que utilizan la metodología de contabilizar las operaciones de transporte sobre la base de ingresos recibidos para terceros, y hay otras empresas de transporte que registran el 100% del valor del transporte como un ingreso
y lo que le pagan al transportador lo registran como un gasto. Obviamente, es posible que ahí estén incurriendo en doble tributación y estén perdiendo platica, pero pues este modelo es importante para determinar la forma como se realiza la factura, porque una cosa es que yo realice la factura tal como el ministerio la exige y otra cosa es que los registros contables que producen o que desencadenan esa factura estén acorde con la operación y con la forma de contabilizar. Entonces, de esa manera podemos estar contándoles de manera rápida cómo funciona. Ya nos quedan solo 5 minuticos del tiempo pactado para responder algunas preguntas. Entonces, en resumen, esos son los temas para que los tengan muy en cuenta. Si ustedes consideran que requieren más información, con gusto, aquí están nuestros datos para que nos contacten. A quienes se registraron en el formulario del webinar, les vamos a enviar la presentación. Si de pronto alguno no se ha registrado, ya en un momento nuestra compañera de Red Kazan les va a colocar en el chat de nuevo el link de registro para que nos dejen sus datos y poderles compartir tanto la presentación como la grabación de la reunión para que la tengan de presente. Vamos a mirar aquí algunas preguntas. Norbey Macías nos pregunta, Norbey, ¿cómo se debe realizar la facturación al RNDC? Bueno, interesante pregunta. La facturación se hace contra la DIAN. Yo sigo facturando hacia la DIAN, lo único es que por dentro le debemos contar más información a la DIAN. Y aquí tenemos un tema. La empresa de transporte debe descargar de la DIAN, pues del operador tecnológico, realmente. Debe descargar del operador tecnológico, debe descargar los XML. Recordemos que una factura electrónica hoy se compone de dos cosas. La representación gráfica, que es un PDF, que no es la factura en sí misma, y el archivo que la acompaña, que es un archivo XML que per se es la factura electrónica de carga. Ese archivito que me devuelve la DIAN, no el que yo envío, el que me devuelve la DIAN ya firmado, ese archivito es el que tengo que subir al RNDC. ¿Cómo lo subo? Lamentablemente no está disponible todavía la interfaz a través de servicios web. Y hay que entrar a la página del RNDC y hay que crear un usuario tipo facturación. Cada empresa de transporte debe crear un usuario en la plataforma del Registro Nacional de Carga del tipo facturación y a través de la pantallita del RNDC cargar esos XML. Y lo puede hacer de dos formas. Uno por uno, que ustedes dirían, no, usted está loco, hermano, si nosotros generamos 200 remesas en 200 facturas cada 15 días, ¿cómo las vamos a subir una a una? Pues el ministerio también permite que esos XML se coloquen, se empaqueten todos dentro de un archivo .zip y se suba ese .zip y él alimenta y valida. Y obviamente para que esas facturas pasen, valida contra las remesas que ya existen. Y una vez cargadas en el sistema, el generador de la carga entra con el usuario que él tiene y le dice al sistema de RNDC, ah, sí, señor, yo acepto las facturas de Transportes Cuarzo, efectivamente las acepto y ya. Obviamente esa aceptación no tiene nada que ver con los 3 acuses de recibo establecidos por la DIAN y el proceso que tiene la DIAN establecido para el proceso de recepción de facturas electrónicas. Entonces, respondiéndole a Norbey, se hace a mano. El ministerio hace 15 días dijo que ya para finalizar este mes nos iba a disponer de un web service. Entonces, si efectivamente el ministerio nos habilita un web service, pues nosotros los operadores de TMS y quienes hacemos facturación electrónica, pues ya vamos a poder enviarle en línea la factura electrónica. La DIAN me la devuelve y yo se la envío a la DIAN en tiempo real. Eso es una de las bondades de los nuevos sistemas
de TMS que hay por hoy en el mercado. Ahora, Gabriela Torres, Gabriela nos pregunta, ¿por qué hay que reportar al RNDC si se factura de manera electrónica? Esta información va directamente a la DIAN. Ellos la podrían cruzar directamente con el ministerio. Estamos completamente de acuerdo, Gabriela, pero efectivamente así fue establecida la reglamentación. Quizás el ministerio no quiere entrar en el desgaste y es que es complejo, porque en últimas el ministerio se la podría tirar de manera directa y cruzarla con las remesas, pero ¿qué pasa si no cruza porque los valores no coinciden, porque la ruta no es, porque las cantidades no coinciden? El ministerio no podría hacer ajustes, entonces le delega la responsabilidad tanto al generador de la carga como a la empresa de transporte de asegurar que el proceso vaya correcto. Y no lo tienen unido, lo tienen separado. Allá llegarán, quizá en algún momento. Sin embargo, pues todavía no estamos allá. Y entonces eso necesariamente le genera a la empresa de transporte una sobrecarga de trabajo. ¿Por qué? Porque además de tener que reportarle al RNDC, pues el área de facturación y de cartera de la empresa de transporte está obligada a partir del 5 de agosto a empezar a subir los XML de las facturas al RNDC. Si no, operaciones le va a tirar las orejitas porque le va a decir, señor de cartera, usted no ha subido los XML y la empresa se bloqueó, ¿cómo le parece? Entonces no puedo despachar. Edgar Eslava nos pregunta, ¿los registros de viajes urbanos no serán un manifiesto? Pero, correcto, ¿pero impactarán al RNDC? Sí, señor. ¿De ser así tendrá afectación sobre el porcentaje máximo de despachos sin cumplir? No. Efectivamente, hasta ahora, ¿qué nos ha dicho el ministerio? Efectivamente, yo hago un registro de viaje municipal y también cumplo ese viaje municipal. Sin embargo, todavía no tienen contemplado bloqueos por porcentaje de manifiestos urbanos que estén pendientes por cumplir. Edgar nos hace una pregunta. ¿El reporte de facturación electrónica del RNDC tendrá alguna estructura o requerimiento por parte de la DIAN o el ministerio? Efectivamente, Edgar, en el anexo 1.8 de la DIAN, que efectivamente ese es un documento DIAN, establece las condiciones que fue las que les acabé de mostrar. Permítanme, devuelvo aquí un poquito la presentación. Y aquí entonces, en el anexo técnico, está que debe ser tipo 12, que ustedes le deben exigir al operador tecnológico que les gestione la facturación electrónica, que debe ir el tipo 12, ¿cierto? Que en la factura se le debe contar el número de radicado del RNDC, que se le debe contar el consecutivo de la remesa, el valor del flete, la unidad de medida, si son kilogramos o si son galones, y la cantidad. Y efectivamente en ese anexo técnico está contemplada la estructura técnica que debe ir. Entonces, al operador tecnológico, ¿qué hay que decirle? Señor operador tecnológico, remítase al anexo 1.8. Y pues cualquier cosa que ustedes deseen, si necesitan apoyo, si necesitan soporte para poder manejar de una mejor manera el tema con el operador tecnológico, pues desde SISTIC también tenemos nuestra área de consultoría donde podemos apoyarles tanto en el tema de TMS como en el tema de consultoría y apoyo para hacer toda esta gestión y poder cumplir con la normatividad. Gabriel Torres nos pregunta, ¿esta normatividad aplica para empresas que tengan cuántas unidades o vehículos? ¿También aplica para las personas naturales que se dedican al transporte de carga? Entonces, bien, Gabriela, en esta normatividad no se establece cuántas unidades o vehículos, sencillamente toda empresa de transporte habilitada en Colombia para el transporte de carga está obligada a hacer el registro y la información ante el RNDC, así tenga un carro, así haga un despacho cada 3 meses, está obligada a cumplir con el 100% de la reglamentación. Y en el caso de las personas naturales, pues recordemos que la norma lo prohíbe.
Ninguna persona natural puede dedicarse al transporte de carga sin tener una habilitación como empresa de transporte. Eso no se puede hacer. Solamente se puede hacer en aquellos casos que se relacionan en el decreto donde se establece que los tipos de productos, por acá lo tenemos también en la presentación, donde tenemos el tipo de producto de en el decreto 2044 de 1988. Si tú consultas ese decreto 2044 de 1988, ahí vas a encontrar cuáles son los productos que el ministerio permite que se transporten sin tener en cuenta una empresa de transporte legalmente constituida en Colombia. De hecho, ahí solamente están contemplados unos pocos, porque el decreto solamente lo que indica es que que están exentos aquellos viajes de animales vivos, empaques de productos, algunos tipos de empaque de producto, hablamos de escombros, hablamos de algunos residuales, esas cosas así son las que podría una persona natural transportar. Por lo demás, debe hacerlo con un vehículo de placa blanca y a través de una empresa de transporte legalmente habilitada en Colombia. Carlos Peña nos pregunta, buenas tardes, un cliente el día de hoy solicitó el número de autorización en el manifiesto de un viaje urbano Cartagena-Cartagena. ¿Puede esta nueva resolución entrar en rigor antes de las fechas establecidas? Claro que sí, Carlos. Va a ser normativo a partir del 5. Sin embargo, desde finales del año anterior, ya estaba disponible en el RNS el registro de viajes urbanos. El ministerio lo ha venido perfeccionando y ajustando. De hecho, por ejemplo, con Onix, que es nuestro sistema de administración y gestión de transporte, ya tenemos clientes que registran todos sus urbanos ante el RNS. No es normativo, como le indico, pero ya se puede hacer. La facturación electrónica también. De hecho, ya hay generadores de carga que le están exigiendo a las empresas de transporte que para poderles dar carga, les deben reportar la facturación electrónica ante el RNS, porque les está facilitando la vida a ellos para cumplir la normatividad que les atañe del reporte de los fletes. Entonces, sí se puede, está disponible. Ya algunos TMS como el nuestro ya lo soportan, ya lo hacen, están interfazados en línea con el ministerio y a partir del 5 de agosto sí es obligatorio para el 100% de las empresas. Edgar Eslava, ¿se afectará el margen de no cumplido los registros de viajes urbanos? Bueno, esta pregunta ya la había hecho Edgar y efectivamente hasta el momento la respuesta es no, no debe afectar. Actualmente en mi empresa se realizan manifiestos de servicios urbanos. ¿La anulación de un servicio urbano afecta de acuerdo al porcentaje? No, tampoco. Entonces, el proceso de registro urbano está en el ministerio hasta ahora como informativo, no tiene taras para que efectivamente nos vaya a generar problemas. Sin embargo, es claro que eso va a pasar. Eso lo van a incluir. Por ahora no. Yaismar Rincón. Nos pasamos ya 2 minuticos. Bueno, ¿cómo es el proceso para la creación del generador de la carga y obtener su usuario y contraseña? Y allí es donde debe parametrizar fletes que pagará por ruta y en qué tiempo pagará a la empresa. Efectivamente, Yaismar, para crear el usuario como generador de la carga, al igual que para una empresa de transporte que acaba de nacer, en la plataforma del Ministerio de Transporte está el portal logístico de Colombia. La dirección es plc.mintransporte.gov.co. Entras al portal logístico de Colombia y ahí hay una forma para decirle solicitar usuario. Cuando le dices solicitar usuario, te identificas como generador de la carga, te van a pedir cámara de comercio, te van a pedir el RUT y no te van a pedir nada más. Y registras, haces diligencias todo el formato, igual para las empresas de carga, y a vuelta de correo electrónico al correo registrado en el RUT, te va a llegar el usuario y contraseña para que puedas empezar a operar como generador de carga dentro de la plataforma del Registro Nacional de Despachos de Carga. Milena Rojas,
Buenas tardes. Una pregunta. En el caso citado, los valores adicionales que serán reportados bajo la línea 0, tributariamente estos serían grabados con IVA. ¿Perderían todo contexto de ser conexo al transporte? No. Hasta ahora el ministerio no habla nada de eso. De hecho, hay mucha investigación al respecto. Hay ya conceptos tributarios donde efectivamente los servicios complementarios al transporte, por ser complementarios, siguen siendo exentos de IVA y no van a perder su naturaleza tributaria. Más que efectivamente los estoy reportando en una factura tipo transporte. Ya que sean otro tipo de servicios, pues ahí sí ya tendrán el tratamiento tributario que su categoría les dé. Pero hasta ahora no. Simplemente la categorización la da el RNS en conjunto con la DIAN para poder separar qué es valores de flete de frente al control ejecutado con CICETAC y qué es servicio complementario al transporte de carga, para omitirlo y que ellos no tengan que ir a cruzarlo contra ninguna línea de los registros realizados en el RNS. Internacional de Transportes, buenas tardes. Si una remesa se elabora por 35 toneladas, pero realmente el peso cargado fue de 34.500 y el peso recibido por el cliente 34.400, el cliente paga por el peso recibido, es decir, se debe facturar 34.400. ¿Cómo sería ahí el cruce con la remesa y la facturación? Pues bien, el cumplido debe estar por 34.400. Entonces yo cargué las 35 toneladas. O pues, mandé el carro a cargar y le dije que llevaba 35 toneladas. Y realmente el vehículo salió con 34.500 y por mermas efectivamente llegó con 34.400. Entonces, cuando usted cumpla, debe cumplir por 34.400. Y pues obviamente en la factura deben ir los 34.400. De lo contrario, la factura no va a subir al RNS. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? Agustín Salcedo. En el caso de transbordo, tengo una remesa inicial hasta el punto donde se varó el vehículo y un nuevo manifiesto con el que se completa el viaje. En la facturación, ¿qué remesa reportaría y qué haría con la otra remesa sin factura? Bien, aquí el tema es que efectivamente el ministerio indica que nosotros debemos reportarle factura a todas las remesas. Ahora, si efectivamente hicimos un transbordo, también tengamos en cuenta que en el RNDC existe el manifiesto de transbordo y en últimas, cuando yo hago un manifiesto de transbordo, estoy generando una nueva remesa. ¿Sí? Entonces, ahí ya depende el tratamiento particular del caso de cómo se vaya a tratar. Si lo voy a manejar a nivel interno porque los vehículos son míos, si voy a generar un nuevo manifiesto, quién lo va a pagar, si voy a facturarle al cliente el valor total de la primera remesa y esa es la que reporto y facturo y la segunda remesa la llevo con cargo al gasto de la empresa o con cargo al transportador. Hay infinidad de situaciones donde en este caso, Agustín, hay que analizarlo en detalle para que se determine cuál es la mejor manera, porque en cualquiera de los casos, el 100% de las remesas que estén registradas en el RNS deben tener un correspondiente de factura electrónica exactamente con el mismo, con los mismos valores. Norbey Macías, ¿cómo creamos el usuario tipo facturación RNDC? Bien, Norbey, tú tienes un usuario que te entregó el RNDC cuando crearon la empresa o pues con el que hacen reportes. En sí, un usuario maestro. Uno puede tener varios usuarios en el RNDC y entonces con el usuario maestro entran al portal logístico de Colombia a crear un nuevo usuario y el perfil que le colocan es que el usuario tiene que ser de tipo facturación. Mauricio Acosta. En el caso de empresas que hacen intermediación entre el generador de la carga y el transportista, en este caso el que debe reportar los fletes en el RNDC como generador de la carga es el intermediario o el cliente final.
Efectivamente, Mauricio, esta es una pregunta que sale a toda hora. A nosotros nos preguntan, al ministerio le preguntan, y efectivamente él es el intermediario. ¿Por qué? Porque él es el que te paga. Entonces, si yo le voy a facturar al intermediario, pues es el intermediario el que figura como generador de la carga. Y el cliente final, que es el que le está pagando al intermediario, pues no tiene acción ni injerencia en el transporte. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque efectivamente, ¿qué sucede con las empresas de transporte? Muchas veces confundimos el que paga con de dónde saco la carga. Ahora bien, en la remesa existen 3 personas involucradas. Está el remitente, está el destinatario y está el generador o lo que en algunos conocemos como el cliente de pago. Entonces, el cliente de pago es el que realmente debe quedar registrado porque a él es al que se le registra la factura y pues es quien va a realizar el pago. Agustín Salcedo, ¿qué conceptos podemos utilizar para cobro adicional? Al cargar las facturas al generador de la carga, el valor que se le refleja en cada remesa es el valor del transporte, incluyendo con los valores adicionales. Parcialmente, Agustín. Cuando nosotros reflejamos la remesa, el valor del transporte, según el ministerio, incluye los valores adicionales que hagan parte del flete, operación directa. Entonces, si tengo un sobrecosto de ruta, hace parte de la operación directa. Si tengo un stand-by, hace parte de la operación directa. Los procesos de cargue, los procesos de descargue, los procesos de monta-carga, los procesos de escolta, son servicios conexos que van por aparte y que se reportarían como tipo cero y no harían parte del valor total de la remesa. Tenemos 3 preguntitas más y terminamos. En cuanto al pago de los stand-by, ¿hay alguna modificación en cuanto al valor del pago mismo? Y teniendo en cuenta que se tiene un contrato firmado con una transportadora, el valor a pagar puede ser negociado o efectuarse de acuerdo a lo que firmaron ambas partes al momento de concretar el contrato. Sí, es un tema que es estrictamente contractual y cada negocio se pactan los tiempos de stand-by acordados, entendiendo que esos se registran en las citas. Y si los tiempos se pasan, efectivamente, pues serían objeto de cobro. ¿Acorde a qué? Pues a la negociación, definitivamente. Y por ello es que el ministerio está haciendo énfasis también en esos servicios, porque el ministerio lo que espera es que le sirvan de control y que al mismo tiempo, cuando tengamos que hacerle el reclamo a un generador de la carga por el cobro de unos stand-by, pues yo tenga como soporte los tiempos logísticos registrados. Si no los tengo, pues en última mi reclamo quedará sin piso. Caterina Andrea, un asociado en una cooperativa que tiene 2 camiones y presta el servicio de transporte de carga por carretera facturando electrónicamente como persona natural, ¿tiene esta obligación de reportar al RNDC? No. ¿Por qué? Porque él le debe estar prestando servicio de transporte de carga por carretera. Si lo presta, tiene 2 formas de hacerlo. En el marco del decreto de contratación directa o prestándole servicio a una empresa que sería a la misma cooperativa. Quizás él, por su naturaleza tributaria, tiene que facturar electrónicamente. Entonces, él lo que le factura electrónicamente son los fletes. ¿A quién? A la transportadora. Pero no tiene que hacer ningún reporte al RNDC. Y si es contratación directa y también está generando factura electrónica, digamos, hace transporte de animales y le genera la factura electrónica al dueño de los animales que está transportando, tampoco tiene hasta el momento la obligatoriedad de reportar al RNDC la factura electrónica. Norbey Macías, el archivo XML, ¿de dónde se descarga para subirlo al RNDC? Entonces, ¿de dónde lo descargas, Norbey? De tu operador tecnológico. Entonces, cuando tú generas la factura electrónica, estás utilizando un software de facturación electrónica, bien sea tu software propio o bien sea que uses un operador tecnológico para enviarlo. Entonces, debes exigirle al operador tecnológico que te permita obtener
en masa esos reportes de XML o que te permita descargar los archivos XML para poder subirlos al Ministerio de Transporte. Entonces, ¿de dónde los descargas? Del operador o de la plataforma del operador. ¿Cómo operaría el tema del pago de los anticipos que se dan por viaje? Dice Sergio Pardo. Los anticipos operan como se hacen hoy. Yo genero un despacho, le tengo que dar al conductor un anticipo que puede estar por el 70% del valor del transporte o dependiendo de la negociación. Simplemente yo se lo genero, lo pago y en el manifiesto está reportado y disminuye del valor del saldo, pero no tiene nada que ver con los fletes reportados, porque igual el flete se hizo. Yo pagué 2 millones de pesos al transportista, le di 1 millón de pesos de anticipo y menos impuestos, menos ICA, menos retención en la fuente, menos avisos y tablero, menos sobretasa bomberil donde aplique, pues entonces me va a quedar 950.000 pesos de saldo a pagar y se lo pago, pero al ministerio yo ya le reporté los 2 millones, ya le reporté que le di 1 millón de pesos de anticipo y ya le reporté ICA y ya le reporté retefuente. Ahora, aquí un pedacito que quizás no se lo comenté y aquí ya como para finalizar. Al ministerio se le ha exigido y se le ha solicitado, incluso Fedetrascarga hace más de un año, le solicitó al ministerio que se incluyera dentro de la plataforma el tema de avisos y tablero y sobretasa bomberil. ¿Por qué? Porque son impuestos que estamos hoy descontando del manifiesto y no tenemos cómo reportárselos al RNDC. No hay forma y debería poderse. La última pregunta, Norbey, ¿los cumplidos con los valores adicionales también quedan en los archivos XML? Sí, señor. Esos valores adicionales se reportan como tipo 0, como una línea más en la factura. Y ahora, si de pronto estás facturando un servicio complementario que te reconocieron después, por ejemplo, un cargue y un descargue, que efectivamente es posible que tu generador de carga no lo haya reconocido en el momento del cumplido, sino 20 días después, 30 días después de una negociación, pues efectivamente vas a poder hacer una factura por esos servicios complementarios. Pero como esa factura no tiene una remesa, pues no es necesario que la subas al RNDC. ¿De acuerdo? Y aquí también es muy importante algo, aprovechando esa pregunta, que aquellas empresas que hacen una remesa para soportar servicios complementarios, entonces también le tienen que contar al RNDC y le tienen que contar la remesa, el manifiesto, la factura. Entonces quizás hay que revisar también dichos procesos. Bueno, no hay más preguntas. Entonces, daríamos por terminada la reunión. Si de pronto alguien no se registró en el formulario inicial, ahí Lady les compartió el enlace para que se registren y a quienes estén registrados les entregamos las memorias, les vamos a pasar esta grabación, les vamos a pasar el material y con gusto, si desean alguna asesoría, los estaremos contactando y pues estamos aquí disponibles desde SISTIC para ustedes. Y pues también tenemos nuestro producto Onyx como un TMS bastante completo que apoya a las empresas de transporte de carga. Además, no solo transporte de carga, transporte de paqueteo, mensajería expresa, transporte especial, transporte de pasajeros. Es una suite de transporte bastante completa. Por aquí en el chat veía una pregunta que decía asistente de gerencia Frami, ¿sería información adicional al sistema vigía? Sí, señora, eso es independiente de la información que estamos reportando hoy al vigía. Bueno, muchísimas gracias. Nos pasamos un poquito, pero pues es de suma importancia poder compartir y resolver las inquietudes que desde nuestra área podamos y estén a nuestro alcance hacerlas. Pues no hubo ninguna que no pudiéramos responder. Si de pronto tienen más inquietudes, con gusto, ahí quedaron nuestros datos, el correo electrónico y demás. Pues muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias
por su participación y próximamente encontrarán más webinar que podamos compartir y socializar en este medio de empresas de transporte, generadores de carga y en nuestro caso operadores tecnológicos. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. En otra oportunidad nos veremos. Bien, muchachos.